En el margen izquierdo del río Tajo, vigilante sobre el puente de Alcántara, se alza una fortaleza que ha sido testigo de más de 1000 años de historia. El castillo de San Servando no solo guarda entre sus muros los ecos de batallas y conquistas, sino también presencias que parecen resistirse a abandonar este mundo. Trabajadores que huyen aterrorizados en plena madrugada, puertas que se abren sin mano humana, susurros en cuartos vacíos y una habitación que nadie quiere ocupar son varios de estos fenómenos. Lo que comenzó como leyendas medievales se han convertido en un enigma contemporáneo que ha llevado a investigadores del misterio a adentrarse en sus sombras buscando respuestas. Pero en San Servando las respuestas solo generan más preguntas, y cada noche que cae sobre Toledo, la fortaleza parece despertar a una realidad paralela donde el pasado y el presente se entrelazan de formas que desafían toda lógica. El origen del castillo de San Servando se pierde en las brumas del tiempo, aunque el análisis de sus restos materiales apunta a una construcción de época islámica que formaba parte del sistema defensivo de la inexpugnable Toledo musulmana, controlando estratégicamente el acceso por el puente de Alcántara. Su posición no era casual, sino profundamente estratégica, pues quien dominara este punto controlaba una de las principales vías de acceso a la ciudad imperial. La historia documentada comienza el 11 de marzo de 1088, cuando Alfonso VI, poco después de arrebatar Toledo a los musulmanes, eligió este cerro frente al puente para fundar un monasterio dedicado a los santos Servando y Germano. Existe la tradición de que el monarca tomó esta decisión en agradecimiento por haber salvado su vida en la batalla de Sagrajas, estableciendo así un lugar de oración y refugio donde antes se alzaba una fortaleza militar. Los monjes benedictinos que lo habitaron vivieron años de abundancia gracias a las generosas donaciones reales, pero su paz no duraría mucho. Entre el año 1099 y 1114, los constantes ataques almorávides obligaron a abandonar el monasterio debido a su vulnerable posición extramuros de la ciudad. Durante estos asedios, tanto el castillo como el monasterio anexo fueron arrasados, quedando destruidos por las llamas musulmanas que intentaban recuperar la ciudad de Toledo. La reina Doña Urraca cedió el edificio en 1113 al arzobispo don Bernardo, pasando a pertenecer a la catedral durante más de un siglo. En esta época oscura de su historia, diversas fuentes sugieren que el castillo pudo ser cedido a la Orden del Temple, los misteriosos caballeros templarios, aunque no se sabe con certeza qué actividades desarrollaron en este enclave. La tradición también menciona que el mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, pudo velar armas aquí, antes de su reconciliación con el rey, según narra el Cantar del Mío Cid. Curiosamente, se ha documentado que Alfonso X instaló en San Servando una especie de observatorio astronómico, tomando como referencia para sus mediciones el meridiano que pasa por Toledo, lo que añade una capa más de misterio a este lugar donde ciencia y leyenda se entrelazan. Tras la victoria cristiana en las Navas de Tolosa de 1212, el peligro musulmán se alejó definitivamente y el castillo perdió importancia estratégica, siendo prácticamente abandonado. Su renacimiento militar llegaría en el siglo XIV, con las cruentas luchas entre Pedro I y Enrique de Trastámara. El arzobispo Pedro Tenorio ordenó su reconstrucción entre 1380 y 1389, siendo de esta época los restos del edificio que han llegado hasta nosotros. Sin embargo, el destino no fue generoso con San Servando, y en el siglo XVI volvió a caer en ruina, siendo utilizado incluso como polvorín en 1857. El punto más crítico llegó en 1873 cuando, debido
a su deplorable estado, el castillo salió a subasta por apenas 3.500 pesetas, lo que equivaldría hoy a unos 21 euros. La amenaza de demolición era real, hasta que intervino la Comisión Provincial de Monumentos, logrando que fuera declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1874, convirtiéndose en el primer castillo de España en recibir tal distinción. A pesar de este reconocimiento, el abandono continuó hasta 1945, cuando finalmente se acometió una reconstrucción que se prolongó hasta el 58, respetando su trazado original del siglo XIV, pero construyendo de nueva planta todo su interior. Desde entonces, el edificio ha tenido diversos usos: colegio menor, residencia universitaria, sede provincial de las Cortes de Castilla-La Mancha entre 1983 y el 87, y actualmente funciona como albergue juvenil de la Junta de Comunidades. Su planta rectangular, orientada de sur a norte, sus torres circulares en tres esquinas y su torre del homenaje conforman una estampa medieval que ofrece vistas espectaculares del Alcázar y la ciudad. Pero es su interior, especialmente en el torreón norte, donde la historia parece haberse detenido en el tiempo y quizás donde diferentes tiempos confluyen simultáneamente. En las excavaciones arqueológicas de 1920 se descubrieron numerosas tumbas antropomorfas excavadas en la roca, tanto en el exterior como en el antiguo patio interior del castillo, hoy cubierto. Una treintena de sepulcros, cuya procedencia exacta sigue siendo un enigma, aunque probablemente pertenecieran a los monjes del monasterio original y a servidores del castillo. Estas tumbas, fácilmente saqueables por estar excavadas en la roca, sin apenas profundidad, fueron exhumadas por primera vez en 1888 por Manuel Castaños Montijano, encontrándose en su mayoría vacías, salvo algunos escasos restos óseos. La presencia de esta necrópolis medieval añade un elemento más a la atmósfera inquietante del lugar, pues, como en tantos emplazamientos con fenómenos inexplicables, la proximidad de antiguos enterramientos parece jugar un papel que la ciencia aún no comprende del todo. La primera oleada de fenómenos extraños quedó registrada en leyendas que datan de al menos 1923, cuando la revista Toledo publicó relatos sobre apariciones en el castillo. Estas historias hablaban de un capitán llamado don Lorenzo de Cañada que, en tiempos de Felipe II, tuvo que enfrentarse a un aterrador fantasma que había causado la muerte de varios soldados. Según la leyenda, el alférez Valdivia fue encontrado muerto, con una sola herida en el corazón sin que nadie pudiera explicar cómo había ocurrido, pues todos los habitantes del castillo se encontraban reunidos cuando se escucharon los gritos de agonía. Poco después, don Diego de Ayala corrió la misma suerte al bajar por la escalera del torreón, cuando su vela se apagó repentinamente y sintió una mano helada en su cuello antes de que una hoja invisible atravesara su pecho. El terror se apoderó de la guarnición y el castillo fue abandonado mientras los guardias de la muralla juraban ver cada noche la sombra de un descomunal guerrero con armadura resplandeciente que lanzaba destellos azules y verdosos desde las almenas. Otra leyenda, vinculada a la época templaria, narra la muerte de don Nuño Alvear, un caballero que no había llevado una vida ejemplar, que digamos, y que una gélida noche de noviembre recibió la visita de un anciano peregrino. El visitante, apoyado en un báculo y con aspecto cadavérico, se presentó como la propia muerte y obligó a don Nuño a contemplar en las llamas de la chimenea todos los crímenes que había cometido: musulmanes crucificados, doncellas arrojadas al precipicio, peregrinos quemados con aceite hirviendo. A la mañana siguiente, cuenta la leyenda que sus compañeros encontraron el cuerpo del templario tendido en el suelo con el rostro desfigurado por el terror, el cabello completamente blanco y mucha sangre manando de su nariz, boca y ojos. Del misterioso anciano nunca se supo nada más.
Pero estos relatos medievales podrían descartarse como meras leyendas si no fuera porque en pleno siglo XXI los fenómenos continúan. Javier Rocamora, recepcionista del castillo, se define a sí mismo como alguien que era profundamente escéptico hasta que comenzó a trabajar en San Servando. Su primer día de trabajo fue un domingo de tormenta, con el albergue prácticamente vacío. Era su primera noche y lo que experimentó cambiaría su percepción para siempre. Sobre las 4 de la madrugada, estando solo en recepción, escuchó con absoluta claridad una tos ronca de mujer mayor que parecía provenir del salón contiguo. Se asomó a comprobar, pero no había nadie, lo cual no le extrañó inicialmente, pues sabía que solo había una pareja de novios alojada en ese momento. Sin embargo, la tos persistió durante la noche. Estando en recepción serían sobre las 4 y pico, oí como tosía una persona mayor, una voz muy ronca, una tos muy de enferma, y la tos era de una mujer mayor. Yo me asomé a ver y no vi a nadie. Por la mañana, al cambio de turno, le dije a mi compañero, el fantasma o la fantasma hoy está un poco revolucionada. Se ha tirado en el salón toda la noche tosiendo. Lo inquietante vino después, cuando aquella pareja de novios bajó a desayunar y, sin que Javier les hubiera mencionado nada, se quejaron espontáneamente de que no habían podido dormir bien. La señora mayor de al lado se ha tirado toda la noche tosiendo. El problema es que al lado de su habitación no había nadie alojado. Simplemente no había nadie. Otro incidente que Javier recuerda vívidamente involucró a un huésped japonés que fue alojado en la habitación T4 del Torreón. A las 4 de la madrugada aproximadamente, el recepcionista escuchó pasos apresurados bajando las escaleras y vio aparecer al japonés corriendo despavorido, intentando explicarle algo en su idioma con evidente desesperación. La barrera idiomática impedía la comunicación, pero el terror en su rostro era universal. El hombre japonés señalaba hacia arriba, repetidamente, y finalmente pidió que le abrieran la puerta. Javier lo hizo, y el japonés huyó del castillo en mitad de la noche sin siquiera recoger sus pertenencias, que tuvo que pasar a buscar al día siguiente. Otro testimonio escalofriante proviene de un grupo de jóvenes que, habiendo escuchado las historias sobre el fantasma, quisieron entrar en la habitación T4 por curiosidad. Javier accedió a acompañarlas, pero en cuanto entraron y cerró la puerta, una de las chicas salió inmediatamente corriendo. Alguien o algo me ha susurrado al oído y he notado el aliento en el cogote. La joven estaba pálida, temblando, y Javier tuvo que darle una infusión para que se calmara. Describió haber sentido un aliento cálido en la nuca, acompañado de un susurro ininteligible, cuando en la habitación solo estaban ellas y el recepcionista, que cerró la puerta. Los fenómenos no se limitan a experiencias auditivas o sensoriales. Javier también ha sido testigo de anomalías con los sistemas electrónicos del edificio. El albergue cuenta con puertas automáticas con sensores de presencia que se activan al detectar a alguien. Una noche, la puerta de acceso a la recepción comenzó a abrirse y cerrarse repetidamente, sin que hubiera nadie. Javier intentó fijarla con el interruptor manual, dejándola bloqueada en posición cerrada, pero a los pocos segundos volvió a abrirse. Probó entonces a dejarla fija en posición abierta y ocurrió lo mismo. La puerta empezó a los 10 segundos, otra vez, a abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Este episodio duró varios minutos, repitiendo el patrón sin explicación técnica aparente, pues los sensores no detectaban ninguna presencia y el mecanismo funcionaba correctamente en otras ocasiones. Los trabajadores del castillo también reportan otros fenómenos recurrentes. Muebles que cambian de posición sin intervención ninguna. Sombras que se desplazan por los pasillos cuando no hay nadie. Ruidos nocturnos sin explicación en zonas deshabitadas del edificio. E incluso el curioso caso del vigilante nocturno que
que se quedaba dormido en su puesto y repetidamente sentía cómo alguien le retiraba la manta con la que se cubría, despertándole con el frío. Cuando el personal del castillo comparte estas experiencias entre sí, ha establecido una política no oficial. Intentar por todos los medios no asignar la habitación T4 a ningún huésped, especialmente si va a dormir solo. Demasiados incidentes, demasiadas personas aterrorizadas huyendo en plena noche, les ha hecho entender que en esa habitación, si es posible, intentar evitar que nadie duerma en ella. Un periodista que trabajó temporalmente en Toledo y se alojó en el castillo durante aproximadamente un mes también reportó experiencias inquietantes. Inicialmente, encantado con el ambiente histórico del lugar, pronto comenzó a experimentar fenómenos que le alteraban profundamente. En varias ocasiones escuchó claramente que alguien llamaba a su puerta con golpecitos insistentes. Sin embargo, cuando abría, el pasillo estaba completamente vacío. Bajaba a recepción a preguntar y le confirmaban que en esa zona del torreón no había nadie más alojado. Además, manifestaba que durante la noche se despertaba con un frío extremo e inexplicable. Comprobaba la temperatura con su móvil y descubría descensos de hasta 10 grados respecto a cuando se había acostado, sin que nadie hubiera manipulado el termostato. Lo más perturbador era que, en al menos 2 ocasiones, escuchó con total claridad cómo susurraban su nombre al oído, una experiencia tan aterradora que finalmente decidió buscar otro alojamiento a pesar de la comodidad del lugar. Otra huésped entrevistada en un semanario local años atrás abandonó también precipitadamente la habitación porque escuchaba durante la noche cómo las perchas del armario se deslizaban de un lado al otro del perchero metálico, produciendo un sonido inconfundible. La primera vez se levantó alarmada, encendió la luz y comprobó que todas las perchas estaban apiñadas en un extremo, cuando ella las había dejado distribuidas uniformemente. Volvió a colocarlas y regresó a la cama. Pero, poco después, el sonido se repitió. Esta experiencia se prolongó durante 2 noches hasta que solicitó cambio de habitación, negándose a explicar detalladamente el motivo por vergüenza a ser tomada por loca en el momento. La acumulación de testimonios y la persistencia de los fenómenos durante décadas llamaron finalmente la atención de investigadores profesionales del misterio. En abril de 2022, el equipo del programa Cuarto Milenio se desplazó hasta Toledo para realizar una investigación exhaustiva del castillo de San Servando. El equipo estuvo compuesto por la prestigiosa investigadora Clara Tahoces, el médium Aldo Linares y el especialista en grabaciones Luis Uriarte, además del equipo técnico y de cámaras. La investigación se prolongó durante varios días, durante los cuales el equipo se alojó en el propio castillo para experimentar de primera mano lo que tantos testigos habían relatado. La metodología empleada fue rigurosa y tecnológicamente avanzada. Se instalaron múltiples cámaras de vigilancia en las zonas conflictivas, especialmente en las habitaciones T2 y T4 del Torreón Norte, consideradas los epicentros de la actividad paranormal. En la T4 se colocaron 3 cámaras simultáneas desde diferentes ángulos, además de grabadoras de audio digital para captar posibles psicofonías. Una de las cámaras se situó en el pasillo de acceso, enfocando directamente a la puerta de la habitación. Este pasillo no conduce a ninguna otra estancia, por lo que cualquier presencia allí sería fácilmente identificable. Además, el pasillo cuenta con sensores de movimiento que activan automáticamente la iluminación, por lo que el sistema fue configurado para que las cámaras comenzaran a grabar automáticamente cuando se detectara movimiento o cuando se encendiera la luz. Luis Uriarte, experto en la tecnología, programó específicamente el sistema para que solo grabara cuando los sensores de presencia se activaran, optimizando así la captura de posibles anomalías. Luis Rodríguez Bassois, historiador local y guía experto en los misterios de Toledo, acompañó al equipo, proporcionando el contexto histórico necesario para comprender las leyendas del lugar. Amparo Bertol,
guía de rutas de Toledo, también participó aportando su conocimiento sobre las tradiciones orales realizadas en el castillo. Antes de instalar todo el equipo técnico, se realizó una prueba fascinante con el médium Aldo Linares. Se le hizo recorrer el castillo sin proporcionarle ninguna información previa sobre los fenómenos reportados, ni sobre la distribución del edificio. Los resultados fueron sorprendentes. Aldo se detuvo espontáneamente en varios puntos específicos manifestando percepciones intensas. Cuando llegó a la zona donde luego se le asignaría la habitación T2, se detuvo sin saber que ese sería su dormitorio. Hay como una ruta, la palabra no es procesional, pero hay como una ruta. Aquí también se nota. Sí, aquí se nota. Describió percibir la presencia de un hombre de porte distinguido, similar al actor Fernando Rey, y a una mujer mayor también. En la habitación T4, sin embargo, describió una presencia femenina diferente, mucho más joven, sin ninguna relación aparente con la mujer mayor de la T2. Lo más impactante ocurrió cuando le llevaron al exterior, a la zona donde se encuentran las antiguas tumbas antropomorfas. Las sepulturas están cubiertas por vegetación y no son fácilmente identificables, pero Aldo comenzó a detenerse y a señalar puntos específicos del terreno antes de llegar a ellas. Aquí hay un cambio. De aquí a ahí, aquí hay un cambio. Seguro, seguro. Cada punto que señaló coincidió con la ubicación de tumbas medievales, información que él desconocía por completo. Esta correlación entre sus percepciones y la realidad arqueológica del lugar dejó al equipo profundamente impresionado. Durante la primera noche de investigación, Clara Tahoces durmió en la habitación T4, mientras Aldo lo hacía en la T2, ambas completamente monitorizadas con equipos de grabación. Clara describió su experiencia del siguiente modo. Tengo que decirte que de las 2 noches que pasé, la primera noche escuché unos ruidos que sí que luego descubrí que tenían explicación, porque había tenido que meter Luis un cable por la ventana para poder meter las cámaras. Sin embargo, la segunda noche, cuando ya no estaba monitorizada porque ese dispositivo se trasladó a la habitación T2, donde estaba Aldo, a las 3:15 de la madrugada, que miré el reloj porque estaba profundamente dormida, soñando incluso. Escuché el típico clic como si alguien metiera la tarjeta electrónica en la habitación. Clara encendió inmediatamente la luz, pero no había nadie. El sonido había sido tan claro y tan próximo que la despertó de un sueño profundo, y ella misma reconoce que el clic de una tarjeta electrónica insertándose en la cerradura es inconfundible. Este fenómeno coincide exactamente con lo reportado por otros huéspedes que describían sentir como si alguien intentara forzar la entrada a la habitación. Aldo pasó la noche en la T2 con una sensación de profunda incomodidad e intranquilidad, sin llegar a conciliar el sueño plenamente. Describió una atmósfera opresiva en la habitación, que le mantuvo en un estado de alerta constante. No reportó fenómenos específicos esa noche, pero la sensación de estar siendo observado y la incomodidad psicológica fueron constantes. Sin embargo, el hallazgo tecnológico más impactante se produjo al revisar las grabaciones de las cámaras con sensor de movimiento. Durante la noche, en múltiples ocasiones los sensores del pasillo que conduce a la habitación T4 se activaron sin que hubiera nadie visible en el encuadre. Las cámaras muestran con absoluta claridad el pasillo vacío, mientras las luces se encienden automáticamente, respondiendo a una presencia que los objetivos no pueden captar. Este fenómeno se repitió entre 5 y 6 veces a lo largo de la noche de grabación, siempre siguiendo el mismo patrón: activación del sensor, encendido de las luces y pasillo completamente vacío en imagen. Luis Uriarte relataba in situ.
Están saltando los sensores y no hay nadie. Exacto, no hay nadie. Se ve que no hay nadie en la habitación ni en ningún lado. Esto ocurrió entre 5 y 6 veces a lo largo de un periodo de tiempo de grabación. Luis Uriarte, responsable del equipo técnico, verificó exhaustivamente que no existía ningún fallo en el sistema. Los sensores funcionaban perfectamente en otras ocasiones y respondían adecuadamente cuando alguien del equipo transitaba por el pasillo. No había corrientes de aire que pudieran activarlos, ni insectos, ni ningún otro elemento que explicara las activaciones. La única explicación técnica sería que algo o alguien estaba interrumpiendo la célula fotoeléctrica del sensor, pero ese algo no reflejaba luz visible captable por las cámaras. Luis Rodríguez Bauzá, el historiador que les acompañó en esta investigación, ofreció un contexto fascinante sobre la fenomenología del lugar. Es evidente que los espectros, los fantasmas o estas historias no se producen en determinados supermercados o en determinadas tiendas. Si aparecen, se presentan siempre en los mismos enclaves, que suelen coincidir con sitios que en algún momento estuvieron arruinados, antiguas abadías o castillos. De hecho, el auge de las leyendas vinculadas a apariciones de fantasmas y espectros siempre coincide cuando los castillos empiezan a perder su utilidad defensiva. Estoy hablando desde el siglo XV, cuando la reconquista deja sin lugar de interés este tipo de fortalezas. Muchos se van arruinando, y es cuando se gestan estas historias. Sin embargo, añadió una reflexión crucial. Mientras que muchas leyendas pueden ser producto de la imaginación romántica de escritores posteriores, los fenómenos contemporáneos reportados por testigos fiables en pleno siglo XXI no pueden explicarse con la misma facilidad. Además, destacó el papel potencial de la necrópolis medieval. Una posible explicación de una parte de los fenómenos extraños que supuestamente acontecen aquí pudiera estar vinculada, como en tantos lugares, a la existencia de un buen número de tumbas que aparecieron, no solo en el entorno del castillo, sino en el antiguo patio interior del castillo. Las tumbas antropomorfas excavadas en la roca contenían los restos de monjes benedictinos del siglo XI y servidores del castillo, y su proximidad a las zonas donde se concentran los fenómenos podría no ser casual. En muchos lugares con actividad paranormal documentada existe una correlación entre antiguos enterramientos y manifestaciones inexplicables, aunque la ciencia aún no ha establecido una conexión causal clara. El equipo también realizó sesiones de psicofonías en diferentes puntos del castillo, especialmente en las torres y en las zonas donde se concentran las tumbas. Si bien no se captaron voces claramente inteligibles, sí se registraron varios sonidos anómalos que no correspondían al ambiente normal del edificio. Estos sonidos, sometidos posteriormente a análisis de espectro de frecuencias, mostraban patrones inusuales que no coincidían con ruidos ambientales conocidos como el viento, la estructura del edificio o animales. Una investigadora que trabaja habitualmente con el castillo y que prefirió mantener el anonimato compartió con el equipo que existen más testigos entre el personal, pero que muchos prefieren no hablar públicamente por miedo a ser ridiculizados o a perder credibilidad profesional. Confirmó que los fenómenos son conocidos y comentados internamente entre los trabajadores, y que existe una cierta resignación a convivir con ellos, como parte del trabajo en un edificio con tanta historia. El castillo de San Servando permanece como un enigma que desafía las explicaciones convencionales. Tras más de un siglo desde que las primeras leyendas fueron documentadas y décadas de testimonios modernos consistentes entre sí, la fortaleza toledana se ha consolidado como uno de los lugares con mayor actividad paranormal reportada en Toledo. La investigación de Cuarto Milenio no logró resolver el misterio, pero sí documentó fenómenos objetivos y verificables, especialmente las anomalías en los sensores de movimiento que no pudieron ser explicados técnicamente.
La convergencia entre las antiguas leyendas y los testimonios contemporáneos sugieren que, sea cual sea la naturaleza del fenómeno, éste ha persistido a través de los siglos sin disminuir su intensidad. La habitación T4 continúa siendo evitada siempre que es posible por el personal del albergue, que conoce perfectamente lo que allí ocurre. Los trabajadores siguen experimentando fenómenos inexplicables con cierta regularidad, especialmente durante las noches tranquilas cuando el albergue está poco ocupado. Javier Rocamora continúa en su puesto a pesar de sus experiencias, aunque admite que ha pensado muchas veces en simplemente abrir la puerta y marcharse. La pregunta que las leyendas dejaban sin respuesta permanece vigente. ¿Qué vio don Lorenzo de Cañada aquella noche cuando entró solo en el castillo? ¿Con qué se enfrentó que hizo desaparecer el fantasma del guerrero de armadura resplandeciente? Y más inquietante aún, ¿quién o qué es la anciana que tose en las habitaciones vacías? ¿Quién susurra nombres al oído de los huéspedes? ¿Qué presencia invisible activa los sensores de movimiento en los pasillos desiertos? En definitiva, el castillo guarda sus secretos entre piedras que han visto pasar imperios, religiones y ejércitos. Quizás algunas presencias se niegan a abandonar un lugar que consideran suyo por derecho de ocupación ancestral. O tal vez la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgada en ciertos lugares, cargados de historia y sufrimiento. Lo que sí está claro es que el castillo de San Servando no ha terminado de contar su historia, y que cada noche que cae sobre el Tajo, en lo alto de su cerro, la fortaleza despierta en una realidad que escapa a nuestra comprensión. Los sensores siguen activándose sin explicación. Las puertas continúan abriéndose solas y en algún lugar del Torreón Norte, alguien o algo sigue tosiendo en la oscuridad, esperando quizás a que alguien lo escuche, lo reconozca o simplemente lo deje descansar en paz. Mientras tanto, el castillo permanece abierto, esperando a nuevos huéspedes que se atrevan a pasar una noche en la habitación T4 y descubrir por sí mismos si las leyendas son solo eso, leyendas, o si realmente existen guardianes invisibles que vigilan desde las sombras los muros milenarios de San Servando.